Yo creo que este reglamento no va a resolver los problemas centrales que vivimos actualmente, porque no contiene ninguna cláusula que se refiera a las garantías, a las salvaguardas del derecho internacional. No incluye un listado de los casos en los que se requiere consentimiento, por lo tanto, es inútil para resolver situaciones como las que vivimos en Conga, como Inambari y como cualquier otro proyecto que en este momento está causando conflicto social. No tiene la capacidad para resolver eso. Y en segundo lugar, es innecesariamente provocador, porque está poniendo que no hay derecho al veto cuando hay por lo menos 7 circunstancias en las que el derecho internacional ya ha identificado que se requiere el consentimiento de los pueblos. El primer caso está tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ha sido también incorporado en el informe de la Comisión Interamericana y en las sentencias de la Corte. Primer caso, no se puede trasladar a un pueblo sin su consentimiento. Es decir, el Estado no puede usar la fuerza para hacer un traslado poblacional. Si un proyecto, una medida, por ejemplo, una represa, va a ocasionar traslado poblacional, el Estado está obligado a consultar y a obtener el consentimiento para hacer ese traslado. Si el pueblo que vive en un lugar no desea trasladarse, el Estado no lo puede obligar y el Estado tendrá que desistirse de esa medida, pero no puede usar la fuerza para obligar a un pueblo a trasladarse. Es el caso de los megaproyectos que tienen un gran impacto en las condiciones de vida y subsistencia de los pueblos. Esto lo dice la Comisión y la Corte Interamericana en su sentencia de Saramacca versus Surinam, porque se trataba de un pueblo que había sido impactado por concesiones forestales y mineras que habían afectado su agua, los bosques, sus condiciones de alimentación, de subsistencia, de obtención de agua. Entonces, la Corte Interamericana acogió un informe del relator de entonces de pueblos indígenas y estableció que en los casos de grandes proyectos o megaproyectos que tienen un impacto o pueden tener un impacto significativo en las condiciones de vida y salud de los pueblos, el Estado no solo debe consultar, sino que requiere el consentimiento para poder aprobar un proyecto de esa naturaleza. Es una segunda situación. Una tercera situación que está tanto en el Convenio 160, está en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como también ha sido acogido por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el caso de los depósitos, almacenamiento o eliminación de sustancias peligrosas o tóxicas. En esos casos, porque hay un riesgo potencial de, por ejemplo, envenenamiento de aguas o lo que hubiese, en esos casos de riesgo, el derecho internacional exige el consentimiento. Por ejemplo, nos encontramos con situaciones como la de los relaves mineros. Un relave minero, si bien es revestido de geomembranas, puede tener el riesgo de fisuras. Es cuando va a haber restricción o eliminación de derechos a la propiedad, ¿no? A la propiedad territorial de los pueblos. Si un pueblo se va a quedar sin parte de su territorio, esto requiere el consentimiento. Otra circunstancia que plantea la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el caso de actividades militares. Por ejemplo, se va a poner una cancha de tiro, eso no se puede hacer sin el consentimiento del pueblo. Otra que es una causa genérica, que es
cualquier situación de riesgo de la integridad o la vida de un pueblo. Y esto es totalmente comparable con los individuos. Por ejemplo, si un médico dice que yo necesito una operación al corazón para quedar mejor, pero que hay un riesgo que puedo quedar en la sala de operaciones, el médico no me puede operar sin mi consentimiento. Lo mismo pasa con los pueblos. No puede haber una situación de riesgo de su integridad o su existencia colectiva sin su consentimiento. Y el último caso lo encontramos en el Convenio 169 de la OIT, que es el artículo 4, que dice que en caso de ser necesarias medidas especiales de salvaguarda de las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura o el medio ambiente de los pueblos, esas medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos. ¿Por qué? Porque históricamente a veces se han dado medidas aparentemente para salvar a los pueblos. Por ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos sacaron a los niños de sus hogares indígenas, los llevaron a escuelas para salvaguardarlos, mejorarles su educación, y lo que hicieron fue acabar destruyendo a esa generación que la distanciaron de su propio pueblo. Por lo tanto, en situaciones inclusive de riesgo natural, terremotos, etc., no se puede trasladar a un pueblo arbitrariamente sin respetar sus deseos. Ha ocurrido que, por ejemplo, en una situación de terremoto y riesgo de tierras, trasladaron a un pueblo de sus terrenos donde tenían además espacio para trabajar en la tierra a unas viviendas donde el precio inclusive de las viviendas eran más caros, y estas familias indígenas acabaron endeudadas. Fueron trasladadas a un lugar donde solo podían vivir, pero no podían trabajar. Por eso el convenio exige que en medidas de salvaguarda del medio ambiente, la salud, etc., esas medidas no sean contra los deseos de los pueblos. Por eso extraña que en el proyecto de reglamento se diga que justamente medidas de ese tipo, sanitarias o para el control de riesgos o inclusive de persecución de delitos, esos no se les debe consultar. No está incorporando tampoco una relación de casos en las que el Estado debe desistirse. Por ejemplo, cuando no se dan el pueblo no acepta en los casos de consentimiento, en los 7 casos de consentimiento. Si el pueblo no acepta, debería decirse, bueno, el Estado se desiste hasta otra oportunidad. Cuando se va a dañar el patrimonio histórico-cultural, cuando ya no solamente de riesgo, sino cuando el Estado tiene la certeza de que un proyecto va a afectar la vida o la integridad, o va a afectar las condiciones de subsistencia, o cuando implique el uso de fuerza o coerción, lo que estamos viviendo ahora en Congo. En esos casos, cuando implica discriminación o daño de la integridad cultural, los valores, prácticas o instituciones, el derecho internacional dice que el Estado debería de desistirse de ese tipo de medidas, ¿no? Hay un conflicto entre el derecho nacional y el derecho internacional. Debería verse como que el derecho internacional es lo que ilustra y es el marco desde el cual se lee el derecho nacional. La disposición cuarta final transitoria de la Constitución dice que las disposiciones de la Constitución, los derechos fundamentales, deben leerse de conformidad con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados ratificados por el Estado peruano y los acuerdos internacionales. Es decir, toda la normativa nacional y los derechos fundamentales deben leerse a la luz, por ejemplo, del Convenio 169 de la OIT, a la luz de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese es el marco de interpretación.
En otros países, por ejemplo, las empresas dan una garantía en caso de que haya problemas medioambientales, como cuando uno alquila una casa, ¿no? Adelanta una garantía en caso de que haya un destrozo, porque con esa garantía se puede cubrir ese daño. En el caso del Perú, la legislación no lo contempla, y además el caso de los beneficios, el canon va a los gobiernos regionales y locales, pero no está previsto que vaya a los pueblos indígenas. Se ha dado una resolución suprema recientemente creando una comisión multisectorial para hacer un informe relativo al proyecto del reglamento de la ley. Es una comisión transitoria y donde los pueblos tampoco están representados en la misma medida que otros sectores de la población, como dice el convenio. Hay 14 representantes de los diferentes sectores del Estado y 6 organizaciones indígenas titulares y suplentes. Y además esta institución no va a ser permanente, es simplemente temporal, está prevista para 60 días, no es vinculante, solamente va a ser un informe y está presidida por un funcionario de segundo rango de la PCN. O sea, ni siquiera está presidida por el viceministro de Interculturalidad, que es la entidad, según la ley, encargada de todos los asuntos de la ley de consulta previa. Dice que los pueblos tienen derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo, es decir, en todo el ciclo de la política y no solamente antes. Por ejemplo, la discusión sobre la política petrolera, minera, de hidrocarburos, ¿no? De carreteras, la política hídrica, la política alimentaria. Los pueblos tienen el derecho de participar cuando se formula esa política, cuando se aplica y cuando se evalúa. Y esto se traduce, por ejemplo, en toda la zonificación territorial. Los pueblos tienen derecho a participar en ese momento de la zonificación territorial, de tal manera que ahí el Estado puede conocer y por lo tanto respetar las prioridades de desarrollo de los pueblos. Recordemos que estos derechos de consulta, participación y consentimiento tienen como objetivo que el Estado respete el derecho de los pueblos a su libre determinación y a la libre determinación de su desarrollo. Esto está garantizado por el propio Convenio 169, en su considerando quinto, que dice que los estados, ¿no?, deben respetar las aspiraciones de los pueblos al control de sus propias instituciones y formas de vida. Y también está garantizado en el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos. Y en virtud de esa libre determinación, no solo definen su condición política, sino que tienen el derecho a definir su modelo de desarrollo social, económico y cultural. Que el derecho de participación en el derecho internacional incluye formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo. Y en la ley de consulta previa solamente aparece que se va a consultar estos planes y programas. Y en el reglamento el problema es mayor, porque inclusive reducen o confunden el derecho de participación con la participación ciudadana, que es apenas la asistencia a talleres informativos. Y peor todavía, porque el reglamento dice que si se aplica la participación debe hacerse de acuerdo a los estándares de la ley y el reglamento, y no de acuerdo a los estándares del derecho internacional. El derecho de veto, generalmente cuando escuchamos el veto da la impresión de que es una negativa infundada, irracional, arbitraria. Entonces,
por eso se dice, los pueblos no tienen derecho a veto, en el sentido que no pueden parar arbitrariamente algún proyecto. En realidad, el derecho internacional no utiliza la palabra veto, y se hace mal inclusive en decir que la ley no incluye el derecho de veto o el derecho no incluye el derecho de veto. Y yo creo que cuando se discutió la ley de consulta previa, justamente la palabra veto generó un gran conflicto y por eso no fue incluida en la ley. Sin embargo, lamentablemente, el proyecto de reglamento dice ahora que el derecho de consulta no incluye el derecho de veto, generando además una gran confusión. El derecho internacional habla del derecho al consentimiento. ¿En qué consiste? Que el Estado no puede dar luz verde, no puede aprobar una medida sin el consentimiento de los pueblos. En el caso de la institucionalidad, aquí el convenio 169 de la OIT dice claramente que se debe garantizar el derecho de los pueblos a participar, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, en la toma de decisiones de las políticas que les afectan en las instituciones, ya sea electivas o administrativas, responsables de las políticas que les incumben. Entonces, por ejemplo, en su momento, la ley de INDEPA tenía ese objetivo, ser una instancia donde se definían las políticas de los pueblos indígenas. Por eso era una instancia multisectorial, con participación de los distintos sectores del Estado y además con participación de representantes de los pueblos en el directorio, es decir, con poder de decisión. El gobierno anterior, el gobierno del APRA, en primer lugar intentó desaparecer INDEPA en el 2007, cuando lo fusionó en MINDES, y luego hizo un segundo intento. Respecto del primer intento, las organizaciones protestaron, inclusive una organización afrodescendiente interpuso un proceso constitucional y se dio una ley de restitución. Pero posteriormente, cuando el gobierno del APRA crea el Ministerio de Cultura, adscribe INDEPA al Ministerio de Cultura y luego da un decreto supremo, el 001-2010 MC, que no fue consultado con los pueblos indígenas. Y ese decreto tiene dos problemas de incumplimiento del convenio, dos ilegalidades. La primera ilegalidad es que no fue consultado, pero la segunda es que eliminó la instancia multisectorial donde los pueblos tenían parte en las decisiones de las políticas públicas que les podían afectar. Y esto no se ha recuperado. Con relación a los estudios de impacto ambiental, hay dos estándares internacionales. En la sentencia Saramacca versus Surinam, la Corte Interamericana ha dicho que debe hacerse estudios de impacto ambiental independientes, justamente para evitar la parcialidad que puede haber cuando son las empresas interesadas en algún proyecto las que ordenan los estudios de impacto ambiental y son las que los aprueban y son las que los presentan, ¿no? Entonces el ministerio indicado pues tiene una aprobación muy ligera de estos proyectos de estudio, de estos estudios de impacto ambiental que no son verdaderamente independientes. Aquí el Estado en todo caso tendría que tener un fondo que podría ser igualmente pagado por las empresas interesadas, pero que el estudio de impacto ambiental sea independiente. El otro estándar que está en el convenio 169 de la OIT dice que los estados deben hacer estudios de impacto en colaboración con los pueblos indígenas, pero que estos estudios no solamente deben ver el impacto o la incidencia ambiental, sino también la incidencia social, espiritual y cultural. Eso lo dice el artículo 7º, inciso 3 del convenio 169. Por ejemplo, en el derecho internacional se exige
que un plan o programa de desarrollo o un proyecto de desarrollo tiene necesariamente que tener como prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida, salud, trabajo, educación de los pueblos, según el artículo 7, inciso 2 del convenio. Es decir, el reglamento tendría que incluir un artículo donde diga, para aprobarse un proyecto, tiene que garantizarse que ese proyecto está mejorando las condiciones de vida, trabajo, salud de ese pueblo. Que ese proyecto va a garantizar indemnizaciones, va a garantizar beneficios, va a garantizar un medio ambiente adecuado, va a mitigar cualquier impacto.